El tema que propuse fueron los procesos de integración asiáticos y los mega acuerdos económicos transregionales, porque no son solo transpacíficos. Como bien se refirió el embajador de la Torre, existe el TPP, que es el de TLC, Estados Unidos y Unión Europea. Estos son los dos grandes ejes de una nueva generación. Una nueva generación de mega acuerdos comerciales preferenciales o asociaciones estratégicas, como las quieran denominar según la psicología china, por ejemplo, asiática en general, que implican una nueva vuelta de la tuerca. Estamos en un contexto muy distinto de acá más si cualquiera de estos grandes acuerdos se concreta. Este va a ser el tema central de mi presentación, pero recordaba mientras terminaba de hablar Jorge Castro una historia bellísima de la literatura japonesa que se convirtió en una pieza de literatura mundial, que es En el bosque. En el bosque, un samurái es asesinado por un bandido y su mujer huye, la encuentran los bandidos, unos leñadores, y cuentan una historia de qué pasó. Como representa duda, convocan a la hechicera, y la hechicera trae el espíritu del samurái que cuenta una segunda versión. Finalmente salen a cazar al bandido, y cuando encuentran al bandido hay una tercera versión. 3 interpretaciones perfectamente confiables, sustentables, creíbles de un mismo hecho. El cuento termina como va a terminar, con puntos suspensivos. Y estas son representaciones, tanto la excelente conferencia de Jorge, como la de los Jorges, ¿verdad? Sobre un proceso mundial de la organización que yo definiría, más allá de la organización, como una nueva era de la complejidad. La complejidad es el nombre del juego. Y todos tratamos de salvarla y tenemos limitaciones, tenemos reduccionismos. Por lo tanto, una representación compleja implica la articulación de muchos puntos de vista, y eso es lo que creo que puede ofrecer la mesa hoy. En el marco de la excelente presentación de Jorge Malena y en esta cosmovisión que también siempre elabora Jorge Castro, yo quiero bajar un poco a tierra para que vean elementos que están sumidos en la visión de Jorge Castro, pero que no han sido, digamos así, abiertos y expuestos en toda su dimensión y magnitud. Y hay contradicciones y juegos de complejidad e interacción que tal vez en esas macrovisiones a esa dimensión del mundo visto desde un satélite, no nos permite jugar con esos elementos y ver en qué podemos aterrizar, más allá de las megavisiones. Bien. Esta figura les da la idea de la complejidad. Estos son los acuerdos, los mega acuerdos, no los acuerdos de integración, el acuerdo de comercio que hay en el mundo, sino simplemente ahí están los grandes que ustedes conocen, empezando por la derecha, NAFTA, etcétera, y luego los acuerdos del TPP. No tengo un enlace totalmente para marcar. Bueno, que ustedes pueden ver el círculo de la derecha mía, también, los acuerdos intraasiáticos que se están dando. Uno de ellos es el RCEP, es un acuerdo nuevo que está en negociación, flamante. Estamos hablando de un acuerdo que se instaló el año pasado, después de los años de negociación, que es el Regional Economic Comprehensive Partnership, Asociación Comprensiva Económica Integral en Asia del Pacífico. Vamos a hablar de ella, donde está China, está Japón, Corea
y está ASEAN, pero además está Australia y Nueva Zelanda. Y luego la circular, hay una que implica el acuerdo de Estados Unidos más Unión Europea, usted lo puede ver claramente allí, el círculo superior en puntos. Y luego está el del Trans-Pacific Partnership, que es un acuerdo realmente transpacífico en el marco de la cuenca del Pacífico. Bien, esto es una nueva generación de acuerdos, todos se hallan simultáneamente en negociación y llegan a la negociación, como planteó bien Jorge Castro, por la presencia de otros que están negociando algún acuerdo de semejante magnitud. Entonces, hay una interacción entre el área del Pacífico y el área del Atlántico a partir de este tipo de acuerdos. Es indudable que Estados Unidos y Europa hace 25 o 30 años que hablaron de un acuerdo de cooperación económica profunda y nunca lo hicieron. Y ahora esto se desató. El RCEP también se aceleró en virtud de que Estados Unidos promovía el TTP, que es transpacífico. Entonces hay una serie de cuñas, de vectores en marcha, interactivos, en parte conflictivos y en parte cooperativos. Sobre eso me quería referir. En primer lugar, lo que ustedes ven acá es qué está pasando hoy con los grandes impulsores, las grandes fuerzas impulsoras de los procesos de globalización. Hasta pocos años atrás fue la Organización Mundial de Comercio, o sea, lo que se llama la integración positiva, avanzar en la estandarización internacional de reglas para facilitar el comercio. Después del detenimiento de la famosa fase o reunión de Doha, toma impulso otra forma, que son los tratados de libre comercio, que denominamos negativas porque se trata de establecer reglas de juego, digamos así, basadas en preferencias. Fíjense que como se habla en astronomía o en cosmos del Big Bang del universo, hubo un Big Bang de los TLCs. Al principio de los 2000 había un número muy limitado, lo tienen ustedes, dice en 1990 había 16 TLC. Y en 10 años, en 12 años, hay 212, hay mucho más. Ya son 300 y pico, lo que pasa es que una cantidad de negociación y en el estudio impresionante. Por ejemplo, ayer, leyendo yo anoche un diario taiwanés, me encontré con que en el día de ayer se firmó un acuerdo entre Singapur y Taiwán. Es el primero que logra Taiwán con países del sudeste asiático. Hay que mantener la lectura diaria porque todos los días aparece un acuerdo de este tipo. Es difícil tener la cuenta. Pero fíjense que en un plazo de 10 años hubo un boom de acuerdos a todo aseguros. Ahí tienen los del último año, del 11-12. Y podríamos destacar entonces que hay, podríamos clasificarlos en una primera fase hasta el 2000, donde son acuerdos de carácter bilateral, intrarregional, evidentemente. Una segunda fase, estoy hablando en términos globales, no respecto a Asia, entrando ya en Asia, donde comienzan a aparecer los acuerdos intrarregionales en Asia. Acá hay un factor fundamental que no hay que olvidar, que es clave para la evaluación que hagan ustedes sobre este proceso. Asia estaba integrada sin ningún papel en el año 2000. El único acuerdo tipo occidental, TLC, con reglas claras como se hace en Occidente, era el AFTA, el ASEAN Free Trade Area del año 92, de la comunidad de ASEAN, ¿no es cierto? Países del sudeste asiático. Era el único. En el 2000, desde el 2000 acá, ha habido un boom absoluto de acuerdos que lo van a ver ahora ustedes, intra-asiáticos y de Asia con el resto del mundo. Y la cuarta fase es la que comienza ahora, que son estos mega acuerdos a los cuales me refería. ¿Y a qué nos referimos cuando hay una integración de facto
es planificado con fuerte conducción y orientación por parte del Estado. Este esquema que están viendo ahora les da una idea de la integración real de Asia en este momento. La producción japonesa se hace ahora, como ustedes saben, en gran medida en China. Japón reconoce que más del 40% de sus ingresos dependen ahora de esto. Y es producción de alto valor agregado. A estas fábricas instaladas en China se suman fábricas cada vez, empresas y fábricas cada vez más importantes nacionales, chinas, que absorben esa tecnología, la duplican en parte y la recrean y generan la propia, empiezan a generar la propia en este momento. En este esquema, donde es digamos, el núcleo duro de lo que se denomina Asia Inc. o la fábrica Asia, la fábrica china, se necesitan bienes intermedios para poder llevar a cabo esta producción. Y ahí que aparece el sudeste asiático reestructurado y otros países, pero fundamentalmente el sudeste, que se encarga de proveer bienes intermedios a la fábrica china. Esto implica las cadenas de valor en Asia. Un impresionante tejido complejo, pero muy implicado, ¿verdad?, de líneas de producción fragmentadas, lo que se llama ahora la producción compartida, que es la nueva o la última fase de la reestructuración del sistema productivo y del sistema empresario mundial. En este esquema, entonces, y sobre esto, sin acuerdos todavía prácticamente, o con pocos acuerdos, con pocos están en vigencia, es que se está montando esta nueva fase. ¿Por qué en el 2000, y termino esta parte, voy a pasar ya rápido al tema central, pero me parece importante dar estos antecedentes? ¿Por qué en el 2000 de golpe Asia se decide a entrar en acuerdos? Fundamentalmente estoy hablando de que se decide en Japón, China y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Europa se estaba integrando a altísimo nivel, porque evidentemente Estados Unidos había llevado a cabo NAFTA y seguía su proceso de integración, porque Doha, y esos elementos que tienen ustedes ahí, porque Doha estaba paralizado, y lo que veían es que iba a haber una malla de acuerdo que iba cada vez a dificultar su presencia comercial, sus vínculos comerciales con el resto del mundo. Y ahí que se empieza a generar este proceso. Y si tuviéramos que hablar de una Biblia secular de los procesos de integración a través de estos acuerdos, la primera línea diría, y en un principio, fue Japón, y luego su hijo China. Es decir, la primera fase de Japón, a través de lo que se llama la cadena de gansos voladores, que es todo un proceso por el cual Japón tiene que deslocalizar su empresa, producción americana, a cambio de su tasa de cambio, desvalorización del yen, etc. Estamos hablando del año 35 en adelante, y esto va llevando a la aparición de lo que se conoce como la primera ola, los famosos dragones, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, que va a ser seguida luego, también ahora en el sudeste, con Tailandia, Malasia, fundamentalmente, Indonesia, lo que se llama el ASEAN 5, Vietnam, Filipinas, grupo más desarrollado, que son los tigres asiáticos. Este proceso se da con inversión intraasiática, fundamentalmente, no con inversión de Estados Unidos, no, intraasiática. Y es una integración virtuosa, ¿por qué? Porque los países que alcanzan cierto nivel de desarrollo, entonces ceden industrias a otros de menor escala de desarrollo, ellos mismos invierten en los nuevos países. Todo esto da un encadenamiento que naturalmente no existe de manera alguna en América Latina de manera sistémica como Estados Unidos. Muy bien, lo que tienen ustedes acá entonces, lo voy a pasar muy rápido, son los acuerdos a los que me estaba refiriendo. El primero es Sur-Sur, es muy antiguo, el 75, sube en una segunda versión en 2005, está propiciado por la CEPAL asiática, por el CAP,
y plantea fundamentalmente hacia el sur, porque ahí fíjense que está India, Sri Lanka, Bangladesh, China se suma mucho después, y Laos como el único representante del sudeste asiático. Este acuerdo es limitado porque para ser miembro tiene que ser país en desarrollo y en condiciones para el desarrollo en aquel momento. Y el primer acuerdo importante es el ASEAN más 1 que lo propone China en el 2001. Le propone a ASEAN hacer un TLC. Esto se lleva a cabo, no puedo contar toda la historia, es fascinante, pero generó un efecto dominó. Porque si China hace un acuerdo con ASEAN, Corea y Japón o entran o perecen. Por lo tanto, el ASEAN más 1 fue ASEAN más China, después ASEAN más Japón, después ASEAN más Corea. Por lo cual tenemos ya lo que el famoso economista australiano denominó, y también un indio, el plato de espaguetis, es decir, la complejidad de múltiples acuerdos de carácter bilateral para poderlos compatibilizar entre sí. Esto llevó después, también por iniciativa china, a que se hablara de China, Corea y Japón. Algo que parecía imposible en virtud de los conflictos ligados con la historia, tensiones de competencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, este acuerdo se está negociando hoy entre los tres más grandes países de Asia del Este y Asia del Sudeste. Y posteriormente van a aparecer otros acuerdos que los tienen acá, el ASEAN más 3 ya lo vimos, y después muchísimos acuerdos bilaterales, pues algunos ejemplos ahí. Después aparece ASEAN con el proyecto de la comunidad de ASEAN 2015, o sea, pasado mañana. Una comunidad económica de ASEAN. En este contexto, vean al final que dice ASEAN más 6. Ahí está lo que les decía de ASEAN, Japón, Corea del Sur, China, Australia, Nueva Zelanda e India. Cuando China promueve el acuerdo de los tres grandes, cuando China lanza el ASEAN más 1, Japón quiere y apoya la integración en Asia, pero tiene una visión distinta y evidentemente hay una asimetría de capacidades ahora potenciales respecto a China. Busca que la integración, el proceso de integración ahora en términos de actores, tenga actores también pro a sus posiciones que son más pro-occidentales, de ahí Australia y Nueva Zelanda. Entonces, por presión japonesa yo diría, y porque están interesados, por supuesto, Australia y Nueva Zelanda, y la India hace rato que tiene una Look East Policy planteada de entrar a Asia económicamente, hacia el este, se llega a este ASEAN más 6. Bien, lamento darles todo este tipo de información, pero si no, me parece que va a ser imposible verlo finalmente. Muy bien. Aparecen acá entonces ahora el famoso RCEP, que les hablé hoy, el Acuerdo de Asia del Este, que es el ASEAN más 6 compatibilizado. El RCEP, y fíjense que son los mismos actores, es ASEAN, China, India, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Son los mismos actores de ASEAN más 6, que ya está en vigencia. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es arreglar el plato de espaguetis. Vamos a compatibilizar todos los acuerdos en un macroacuerdo, pero con nuevas reglas que van a ver después, muy interesante para que lo veamos desde Mercosur. Y el otro es el Trans-Pacific Partnership, que lo vamos a ver ahora con cierto detalle también. Este acuerdo del Trans-Pacific Partnership no es un invento americano. A ver, Estados Unidos fue un free rider en este esquema. El TPP es el P4, es un proyecto de países pequeños, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, países de menor dimensión relativa en Asia, que se gestiona entre el 2004
el 2005 y se pone en actividad en el 2006. Y sobre esto permítanme, porque está avanzada la mañana y quiero dar un poco de movida a esto, permítanme una pequeña anécdota testimonial. En el año 2005 me llaman el embajador en ese momento de Nueva Zelanda y me pide una entrevista, voy a verla. Me dice, usted puede salir para nuestro país en 5 días, 4 días. ¿Por qué? Le vamos a hacer la primera reunión de trabajo del P4. Bueno, acepté, fui, estuve 30 horas ahí en el país, más de 40 y como 200 horas de vuelo. Pero fue una reunión fascinante de un día, con la primera ministra sentada inaugurando, luego sentándose en la silla, trabajando mano a mano con todo el resto. Estaban los 4 países, Chile, perdón. Estaban los 4 países y había solamente 2 invitados extranjeros, 2, un peruano y yo. El peruano ha sido el que ha gestado el acuerdo con Japón, el acuerdo con China, es un gran amigo mío, fue el viceministro de Comercio Exterior, etc. Los dos nos preguntábamos qué hacíamos ahí, era fascinante ver todo el proceso, pero evidentemente no entendíamos por qué, con la boca en el techo, teníamos el privilegio de estar en este evento. Se terminó con un poco, no corresponde, en la Cancillería, y en ese momento me llama el director general, segundo del ministerio, y a él lo llama el director de América Latina, los dos, y a mí me pregunta, después de que más o menos lo mismo contenido, y esto le da idea de cómo empiezan los procesos. Estamos hablando de 2005. Me llama y dice, usted se preguntará qué hacer aquí. Por supuesto, estoy muy agradecido, pero no tengo la menor idea. Entonces, bueno, usted es un interlocutor válido, nosotros lo queremos convocar a la ciudad argentina, usted tiene contacto, usted conoce este tema. Queremos preguntarle algo muy importante, su opinión personal. Nosotros tendríamos sumo interés en que Argentina se sumara a este acuerdo. ¿Cómo ve usted las perspectivas? Como uno tuvo su fase diplomática, acudí a ella y dije, mire, yo creo que estaría muy interesante para el Perú, pero lamentablemente las reglas de Mercosur nos impiden negociar un acuerdo bilateral, compartido con los miembros. No quería decir la verdad, estaba absolutamente seguro que acá no, jamás. Bueno, así volví, el peruano volvió, pero los peruanos tomaron el mensaje, nosotros no. Perdón esta anécdota, pero me parece interesante también vincular y que vean los procesos inventados, las complejidades y las interacciones que se dan. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente porque me interesa que vean lo fundamental. APEC es la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico, tiene todos los países de la cuenca prácticamente, inclusive los rusos y demás. Ya van a ver un cuadro con algunos números de qué implica a nivel mundial, eso en PIB, población y demás. Acá tiene un acuerdo, uno de los, esto ya habría que actualizarlo, un esquema donde les dan los acuerdos intraasiáticos. Los firmados en vigencia, los que están en negociación y los que están en estudio. Pero esto ya se ha multiplicado por 3. Y acá sí me detengo un minuto porque esto es un esquema de lo que yo les di. Fíjense, lo que me interesa ahora, porque no quiero que se vean detalles técnicos, fíjense la dimensión de cada uno de estos acuerdos. En todos estamos hablando de 30, 25% del PIB mundial, 30% del comercio mundial, 30 o más por ciento de la población mundial. De eso estamos hablando. El TLC ASEAN+3 ya está, digamos. El China, Corea, Japón está en negociación y luego vienen los dos nuevos, que son el TPP y el RCEP. Ahí tienen también los actores que participan. Fíjense los niveles de comercio global y de PIB y de población de que estamos hablando. Por eso hablo de la generación de nuevos espacios geoeconómicos de nivel global. Estamos
proyectando ya a regiones y más allá de las regiones. Bien, este es el acuerdo, estos son los miembros de la CEAMA6, como dije, ya es una zona de libre comercio, y acá se decide pasar de la CEAMA6 a el RCEP, ¿no es cierto? Abajo tienen los objetivos: ampliar y profundizar los TLC, ordenarlos, alcanzar una zona de libre comercio, comercio de bienes y servicios, algo más allá de la regla que se hoy, no mucho, cooperación económica, propiedad intelectual, competitividad. Y fíjense, cuando Enrique hablaba de la torre, hablaba de las cadenas de valor. El último punto es promover y fortalecer su participación en redes de producción y distribución internacional. Esto va a incrementar, digamos, y fortalecer las cadenas de valor en las cuales se están inmersos. Bien, este es el RCEP. Y acá simplemente quiero marcar, no lo voy a aburrir con todo esto, dos elementos fundamentales. Fíjense, lo que está por abajo, primero tiene dos cosas que interesan. Tiene una cláusula que permite la participación de cualquiera de los miembros del TLC de ASEAN. O sea, si un país de ASEAN no quiere entrar ahora, puede entrar después. Pero además, a diferencia de Mercosur, tiene reglas especiales para los países de menor desarrollo. Laos, Camboya, Myanmar, tienen regímenes especiales, políticas proactivas, condiciones distintas. Y esto está por el convenio, no es una graciosa. Esto va a estar está incorporado. Muy bien. Y evidentemente tiene un gran apoyo por parte de China, porque esto ¿a qué nos conduce? Nos conduce, obviamente, a una reafirmación, a consolidación de integración intraasiática, la cual China juega un rol fundamental, naturalmente, por su peso económico y político. Y esta sería, en principio, lo que surge como una oposición, porque tenemos un gran vector intraasiático y ahora aparece un vector transpacífico. Hay un caballo de Troya en un acuerdo que toma a Estados Unidos, 2008-2009, en un momento de Bush será recordado por todo el problema de Al-Qaeda, de su política guerrera, digamos así, pero en la etapa de Bush se firmaron 17 TLC por parte de Estados Unidos, en menos de 3 años. Una movida económica que no se prestó atención en medio, obviamente, de la presión, de la tensión mundial focalizada en otros temas. ¿Sí? Entonces, este es un legado de Obama, porque la etapa de Bush empieza el contacto sobre el 4. Estados Unidos, ¿qué quería? Estaba buscando desesperadamente un punto de apoyo. La APEC tiene su visión, su objetivo, su propósito, llegar a un acuerdo de TLC de todos los miembros y de toda la cuenta, obviamente, nunca se llega a eso. Estados Unidos trató de hacerlo institucionalmente de muchas maneras, y los asiáticos, en el mejor estilo cultural, decían que sí, se daban una vuelta y seguían haciendo este acuerdo bilateral que más ustedes vieron. Estados Unidos veía que ya se seguía integrando y estaba fuera. Punto económico. A eso tienen que agregarle el punto geopolítico. Ustedes saben que la administración Obama lanza el tema del rebalance y el pivoteo del centro de gravedad americano, estadounidense, hacia Asia. Cuando ustedes vean las declaraciones, a eso voy a pasar muy rápido muchas cosas de acá, pero voy a parar para que ustedes vean las declaraciones oficiales en los hearings en el Congreso norteamericano, del secretario del US Trade Representative y demás. No hay que inventar nada. ¿A dónde va esto? Está clarísimo, dicho por ellos, no por mí. Sí, acá hay una intención económica y hay una intención política que se complementan claramente. Bueno, acá tienen la lista del TPP, fíjense todas las materias. Lo que importa que les quede del TTP es que se trata de un acuerdo que, planteándolo en términos no nada técnicos, diría,
deja a la red de la OMC a nivel de criminalidad. Se está pidiendo propiedad intelectual, derechos en campos de medicina, tecnologías avanzadas, 100 años, por ejemplo, de derecho para las empresas. Propiedad intelectual. El tema fundamental es el raciocinio del discurso pro TTP, pero cuando mira acá los argumentos, les plantea, esto es el instrumento que necesitamos, Doha está parado, para poder preparar los mecanismos y los términos normativos para esta nueva situación de las cadenas de valor. Los acuerdos de tipo tradicional no están, desde anteriores, etc., no están preparados para la nueva configuración que representa las cadenas de valor en el sistema mundial. Y esto sí lo va a permitir. Esta es, en parte verdad, y en parte lo que es una gran fundamentación de excusa política. Concretamente, estos acuerdos tratan de nivelar la cancha de juego en qué sentido, en quitar a todos los estados nacionales la mayor potestad posible en términos de arbitraje y control sobre la conducta de las transnacionales que están localizadas en el país, y llevar los regímenes nacionales de regulación y control que se equiparen con los americanos y que sean totalmente funcionales a las corporaciones americanas. Esto es una columna vertebral de este tipo de cosas. El hecho es que por estos elementos hay una gran resistencia en los países que están negociando, porque las condiciones son muy duras. Fíjense lo que dice abajo, objetivos políticos de Estados Unidos, son los que yo he comentado, y acá tienen algunas de las expresiones que se han dado en el Congreso de nuestros foros de Estados Unidos: amenazar un tercer integral de los estándares, contar con un acuerdo que permite insertarse en los objetivos de integración asiático, dicho directamente, y lo otro es un comentario mío, como operaciones de contención al liderazgo chino en la región, porque hay una fragmentación. Parte de los actores que ustedes vieron en el TPP están en el tercero, los países del sureste. Japón están los dos, por ejemplo. Corea está en la duda, ahora parece que va a decidir por el TPP. Ahora se había mantenido neutro frente a los dos. En fin, una serie de actores importantes asiáticos estarían jugando en el TPP. Muy bien. Y acá están los objetivos estratégicos, digamos, desde mi punto de vista, del acuerdo desde el punto de vista de Estados Unidos. El último punto son citas textuales. Dice: el TPP podría eclipsar el RCEP estrecho en su base de bienes, de tipo modelo resultan desventajosos para los obreros empresarios estadounidenses, incluyen importantes medidas para la disciplina de servicios, etcétera, etcétera. Todos estos elementos tomados de los clientes en el Congreso. Y va a servir, fíjense, de modelo para negociaciones futuras. Bueno, acá lo que he puesto: Japón, Vietnam, Tailandia, voy a dejar más que en China por razones del tiempo, son las posiciones de distintos países que están en esta negociación. Para que ustedes pudieran ver los pros y los contras que tiene su presencia allí. Por ejemplo, Japón, la administración actual, ha tratado fuertemente de impulsar a la presencia japonesa. Japón se incorporó hace pocos meses, y había un gran debate en la administración anterior y en la actual, y hay un lobby en Japón contrario a la entrada del TPP, porque esto pondría en riesgo el famoso cierre del mercado alimentario y pondría en riesgo parte de las industrias japonesas en electrónica y demás, que tendrían que abrir el juego de una manera. Por otro lado, y entonces hay diferentes internos importantes. Por otra parte, implica también mantener y consolidar la intención siempre japonesa de tener un eje de apoyo militar, político, económico en Estados Unidos, y la posibilidad de Japón de que Estados Unidos incorpore
de una manera pacífica a través de acuerdos en el esquema asiático, que para él es una seguridad, digamos así. Bueno, con respecto a la posición de China, perdón, que no paré. Yo acá en este tutorial y esta parte voy a terminar, porque quiero que quede tiempo para comentar. Vamos a hablar rápidamente de la parte latinoamericana, sin incidencia. Acá tienen algunas referencias, entre comillas, de lo que analistas en China o autoridades han dicho sobre este tema. En principio, naturalmente, pero esto no pretende de alguna manera que palabras se tomen como una especie de vocero o portaparol de gobierno, porque de ninguna manera es así. Son interpretaciones, por supuesto, de elementos que uno recoge. A través de texto, de presentación de ellos, conversaciones que hemos tenido. Y evidentemente, para una parte importante de la iglesia china, esto se veía como una medida norteamericana de perturbar, digamos así, el proceso de integración intraasiático del papel de China allí. Y es lo que surge acá básicamente como elemento, ¿no es cierto? Ahora, esto es dinámico, se ha ido reevaluando y aparentemente ahora hay una posición más, digamos, que considera más asertiva con respecto a la posibilidad de China o el posible perjuicio que puede aplicar a China, en la cual plantea que, en primer lugar, obviamente China no está en condiciones ni le conviene entrar a un TPP ahora, porque las reglas de juego son muy altas, las exigencias, China no está preparada todavía para ello, y además porque primero quiere consolidar, naturalmente ayudar a consolidar una integración asiática. Pero en ese sentido, digamos, piensa que si se avanza con la RCEP que se concreta, muy imprevisible que esto sea a corto plazo, si además se puede avanzar, como es más difícil, en el acuerdo con Corea, China y Japón, si ustedes ven las masas de que estábamos hablando, el terreno del PIB, población y demás, podremos tener una compensación, digamos así, asertiva para China importante. Obviamente hay problemas o posibilidades, por ejemplo, qué significa varios países del sudeste que ingresen en el TPP desde el punto de vista del comercio intraasiático, China, y las relaciones China y Estados Unidos tienen competencia en otros países, en ciertos productos, etcétera, etcétera. Bien, lo que sí quiero plantear es lo siguiente, mirando a futuro, y ahora tomo el discurso, la presentación de Jorge Castro, anteriores y algunos de los comentarios de ustedes. China y toda Asia tiene un arte especial para Occidente, que es la de siempre percibir y mirar al futuro, planificar a largo plazo y tratar de ver qué va a pasar en 20, 30 o 50 años. Dimensiones que para nosotros son de ciencia ficción, naturalmente, pero en Asia es una realidad. En este sentido, yo me permito, también un poco como Jorge, porque me pongo ante ojos chinos y asiáticos, ver el mundo en 20 años. China en 20 años va a ser la economía madura. No tiene perfectamente la economía madura es al 3%, es al 10, al 9, al 8. ¿Qué implica una economía madura? ¿En qué sentido se desarrolla? ¿Cuál es el eje de orientación de esa economía madura? Yo creo que en la zona libre de comercio de Shanghái, experimento de altísimo nivel y de altísimo impacto, se sabe bien, está planteando en este momento, ya se decidió al respecto, la dirigencia china. Es decir, convertir en Shanghái, como hace China siempre, China tiene la previsión de hacer ejercicio piloto. Con alguna parte de la población, alguna institución, alguna región, lo que sea, porque si se equivoca, son 1.300 millones de personas. Entonces, esto es el ejercicio piloto. Convertir esta zona en una zona no solo high-tech de todos los días, sino lo más abierta en todas las dimensiones que hasta ahora se ha dado China. Sistema financiero, papeles de empresas extranjeras, liquidación de todo lo que sería el red tape administrativo, etcétera, etcétera.
Es una visión a futuro de 20 años, con la idea de que si esto funciona y con las condiciones que haya, se va a extender al resto de China. Esto me lleva, y perdonen, están los queridos amigos de la embajada si digo una barbaridad, a una visión que yo tengo, porque conozco mucho Singapur, he ido desde joven y he visto todo el proceso en Singapur. Y siempre tuve la idea intuitiva, obviamente, tómenlo como es, no es una cosa literal. Cuando se me pregunta cómo va a ser China, cómo debería China ser en 20 años, como Singapur. ¿Qué quiere decir esto? Un país, que las escalas son otras, las escalas son otras, tomen la idea central. Un país con el más alto nivel científico y tecnológico, la mayor sofisticación, la mayor posibilidad de bienestar y consumo para todas sus clases, ¿verdad? Lo que implica un modelo científico y tecnológico de libertad de comercio, etcétera, etcétera, inversiones y demás, como es Mercosur, en las escalas y de acuerdo a la necesidad de China, por supuesto. Y una dirigencia política centralizada. Este es en esencia Singapur. Si este modelo, y para mí el Free Trade Zone de Shanghái es un punto de indicador de a dónde vamos. Si tomamos estos elementos y termino, lo que hoy parece tirios y troyanos, y lo es facto en este momento, hasta cierto punto, porque hay que contener esto en los acuerdos que se plantearon acá de cooperativos interactivos Estados Unidos y China, cuya densidad en lo económico es infernal. En ese contexto, en 20 años, menos, China, si continúa, y esta es la decisión de sus autoridades en este camino, va a estar perfectamente en condiciones de entrar en un TPP por el tema equivalente. Entonces, lo que hoy no puede ser, podría ser mañana. Y ya hay cierto movimiento en la inteligencia china a favor y en contra en este sentido, de plantearlo de la manera que yo les digo. Bueno, yo quiero ahora que vean simplemente en esta cuadrilla en números. Los modelos econométricos, como ustedes saben, que nunca hay que tomarlos en serio, pero porque evidentemente es una construcción sobre 3 o 4 elementos variables, el resto dejamos afuera, por lo tanto es altamente hipotético. Es como los ejercicios de física de tercer año de secundaria. Si ponemos el gas a tal presión y a tal temperatura y no pasa nada, la molécula se mueve así. En la realidad se da de manera distinta. Pero son indicadores, ¿verdad? Grandes orientaciones. Entonces, olvídense de tomar en serio los números, pero estos modelos, que son modelos bien hechos, les dan una idea de la cantidad de millones y millones de aperturas de comercio y ganancias del comercio para el comercio mundial, para el comercio de los TTP y para el comercio de los RCEP, que tendrían entrando en uno u otro proceso. Y también ahí tienen la vía asiática y tienen también la vía transpacífica, con números en los dos casos. Fíjense que acá, último número, último línea, con respecto a China, si se sumara a ese famoso acuerdo de integración de la Acuerdo del Pacífico, lo veo muy lejano en el tiempo, no sé si hoy día se va a lograr, sus ganancias se estiman en 260 millones de dólares, si lo hiciera con el TTP, sube más, etc. Pero de cualquier manera, lo importante es que esto, porque no tuve tiempo de plantear la relación comercial americana-China, que es tan fuerte que también los dos tienen interés en que esto no se rompa. Tanto China como Estados Unidos tienen interés en este sentido. Bueno, perdón, pasando. Ok. Entonces acá están las ganancias y lo que les había planteado, y pasamos a, a la parte de América Latina, es lo que me interesa. Acá hay no solo una línea, pero ahora va a haber 3 páginas de conclusiones, por lo cual cierro.
Esta es una frase muy general que le plantea que esto es complejo y es difícil por la cantidad de factores determinantes contemplar qué tipo de impacto e incidencia tendrían estos acuerdos para nosotros. Entonces veamos ahora acá tienen un estudio econométrico que les plantea qué impacto tendría para América Latina, sea más China, como ven, es positivo y pequeño. Con ASEAN más 3 ya tenemos un efecto negativo. Con ASEAN más 6, que sería el reset, el efecto es mayor, pero todavía es muy pequeño, pero sí afecta al sector más industrializado, que es México y algunos países centroamericanos, que son los que están en cadena de valor, como dijo Jorge, que América Latina está fuera de la cadena de valor. Brasil tiene una pequeña participación y algún otro actor tiene una pequeña participación. Ahora, estos números no implican que va a ser este el efecto. Si este fuera el efecto es muy marginal. Esto implica barreras al comercio muy distintas para nosotros. Implica, en el caso latinoamericano, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que si la Alianza del Pacífico hace su acuerdo con TPP, con China, con que lo haga, las reglas, las normas de esos acuerdos van a tener que ser institucionalizadas, incorporadas al derecho nacional. Por lo tanto, sus relaciones comerciales con el resto, por ejemplo, Mercosur, que no están en estos acuerdos, van a ser afectadas, básicamente. Y va a haber que hacer una adaptación muy importante en Mercosur para poder trabajar con esos países. Bueno, esto es toda una interpretación de la Alianza del Pacífico. Yo voy a las conclusiones. Perdónenme lo largo de la exposición. Tenemos 3 megacuerdos, no sabemos cuál va a salir, pero por lo menos uno, y muy probablemente 2, salgan, concreto. Y cualquiera de ellos tiene una dimensión y una capacidad de impacto que movería lo que llamamos las placas tectónicas de la economía de la política mundial. Además, hay otros acuerdos complementarios que hay que tener en cuenta, como el PCI, Estados Unidos y Taiwán, la Unión Europea y ASEAN, que están en negociaciones. O sea, acá la vinculación otra vez se vuelve compleja. No es esta acá y esta allá, sino todas las redes y las interacciones que se establecen, que tienen un patrón común. Mercosur está fuera de todo eso. Un acuerdo de Alianza con la India, un acuerdo marco con Tailandia, no es que no se implementó. Hay una propuesta del chino del año pasado de avanzar en un acuerdo de libre comercio. Se dieron las salvas de gracias, pero no veo actividad al respecto, de nuestro lado. Peña, yo y otra gente ha propuesto que hagamos un estudio de factibilidad. Silencio total, radiofonía. Entonces, perdón, no llegué a entender bien el planteo, es decir, el acuerdo, cómo se habría propuesto. Claro, no, se propuso. Se propuso, perdón. Claramente hubo conferencia de los presidentes, teleconferencia, se agradeció, se felicitó, etcétera. Luego, silencio absoluto, digamos. No hay ninguna referencia, no digo que no lo vayan enseñando en un gabinete secreto, pero no hay ninguna referencia a que del lado de Mercosur se esté trabajando el tema y compartiendo las posibilidades. La mejor forma de hacer esto, por lo menos en algunas dimensiones, es un estudio de factibilidad, como se hace siempre cuando se va a hacer un acuerdo de TLC con cualquier par de países. A eso me refiero. Gracias. Así está claro. Bueno, entonces, terminando. Por eso termino así. Hay una diferencia de situación en los países. Hay países en América Latina que tienen acuerdo con Europa, que tienen acuerdo con China, que tienen acuerdo con otros países de Asia. Por lo cual, están en otra situación con respecto a una posibilidad del acuerdo UE Estados Unidos o los acuerdos transpacíficos que hablamos, los acuerdos de RCEP. Mercosur es el que está en una situación
autoelegida marginalidad de todos estos procesos, y esta es la preocupación que yo quiero traer a esta mesa. Acá hay otras conclusiones, ya de detalle, qué va a pasar con esto, qué tipo de medidas se va a dar en Asia, cómo nos puede impactar en el comercio y demás, pero era la muy larga presentación. Quiero terminar, como siempre, con algunas líneas de pensamiento tradicional chino que vale una de ellas por un tratado, o 3 o 4 conferencias.